gusto tener con nosotros a Baltasar Rodríguez. Baltasar es consultor estratégico en transformación digital con casi 3 décadas de experiencia. Resalta su gestión como CTO del Servicio de Administración Tributaria y como asesor de proyectos de transformación en el sector salud. Lideró proyectos de transformación que son referencia internacional actualmente, como la firma electrónica avanzada y la factura electrónica. Rodríguez trabaja hoy como arquitecto y consultor en IBM, enfocado en la aplicación de nuevas tecnologías habilitadoras tales como blockchain, inteligencia artificial, cómputo cuántico y el Internet de las cosas. Baltasar además es un gran speaker, así que disfrútenlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para poder estar con ustedes. Es un placer venir nuevamente al IT Masters Forum a platicar. Y el día de hoy me invitaron a que comente con ustedes acerca de un fenómeno verdaderamente disruptivo adentro del sector financiero mexicano. No sé qué tan familiarizados se encuentren ustedes con esto o no, pero estamos en medio de los inicios de una revolución de tecnología financiera, la revolución FinTech, que aparece a partir de la publicación de la ley FinTech en México, y estamos ante un punto verdaderamente disruptivo para el sector financiero y el sector bancario mexicano. Pero bien, vamos a intentar entender qué pasa con esto. ¿Por qué hablamos de tecnología financiera? ¿Por qué hablamos de FinTech? Si se dan cuenta, de una manera o de otra, dentro del sector financiero hemos estado cerca de la utilización de tecnologías. Digo, desde los años 50 para acá se han desarrollado N cantidad de cosas, desde las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos. Recientemente hemos visto más temas como, por ejemplo, banca en línea, transferencias electrónicas. Incluso recientemente vemos ya otro tipo de tecnologías como lo que es una banca móvil, el uso de inteligencia artificial adentro de la banca. Y sin embargo, de una manera muy curiosa, a pesar de que seguimos generando dentro de estos últimos años una gran cantidad de tecnología, la banca para efecto práctico pareciera estar haciendo exactamente lo mismo. De hecho, si analizamos el día de hoy un banco y lo comparamos, por ejemplo, contra la banca de, ¿qué les diré?, la época del Renacimiento, pues sí hay unos cuantos productos más, pero para efecto práctico seguimos haciendo exactamente lo mismo. Recibimos dinero por una puerta y prestamos ese dinero por otro lado. Hacemos algunos productos financieros más sofisticados, sí, pero incluso muchos de estos productos, como por ejemplo podrían ser los bonos, son cosas que tienen por lo menos 200 años allá afuera. Entonces, ¿realmente qué tanta innovación estamos viendo dentro de la banca? Y la respuesta es particularmente poca. Y esto se empieza a convertir en un dilema. Se convierte en un dilema porque si nos ponemos a analizar todas las industrias, no nada más la industria financiera, lo que vamos a ver es que dentro de los últimos años estamos enfrentando un fenómeno de disrupción total, en donde de repente llegan jugadores enteramente nuevos, a veces llegan desde otras industrias, empiezan a hacer sus ofertas de servicios, sus ofertas de mercado dentro de nuestro mercado, y de repente en un lugar en donde los proveedores incumbentes no habían cambiado dentro de los últimos 30, 50, 70 años, de repente estos proveedores incumbentes empiezan a desaparecer y empezamos a tener a nuevos chicos del barrio que están jugando bajo una serie de reglas enteramente distintas y empiezan a generar disrupción. Ahora, el día de hoy no estamos 100% en ese entorno de disrupción, pero estamos viendo el inicio, por lo menos dentro del sector financiero. Y es que tenemos a las empresas FinTech. Y ahí, sobre todo, la primera pregunta que tendríamos que decir es, bueno, ¿y qué demonios es una FinTech? Y en realidad una FinTech es cualquier empresa que no es el día de hoy un banco, que empieza a utilizar la tecnología para efectos de ofrecer servicios financieros. Y estos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser financiamiento, inversiones, puede tratarse de administración de riqueza, es la transmisión de fondos, incluso poder hacer cosas como funciones auxiliares como podrían ser transferencias electrónicas, buros de crédito, etcétera. Y en realidad, todas estas empresas tienen una serie de características que las hacen sumamente llamativas, porque la primera es, no son bancos. Y al no ser bancos, podríamos decir, bueno, a lo mejor tienen una posición no tan ventajosa como la de otros, porque a lo mejor no tienen tanto capital, son empresas que apenas están iniciando. Y sin embargo, algo que tienen también es que tienen una menor capa regulatoria encima de ellos. Entonces, operar una fintech con una idea novedosa puede ser muchísimo más económico que operar un banco. Y entonces esto quiere decir que el terreno de ofrecer servicios financieros de repente ya no se encuentra en las manos de los grandes jugadores, sino que de repente pequeños jugadores que llegan al mercado con nuevas ideas de productos o servicios pueden entonces llegar y empezar a competir en contra de la banca.
Y a la hora de tener una mentalidad distinta, pueden hacer un ejercicio de oferta muchísimo más ágil y muchísimo más novedosa y eficiente que los mismos bancos incumbentes el día de hoy. Entonces, de hecho, incluso si, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la primera conferencia el día de hoy con María, el keynote, en donde nos hablaba acerca de cómo la agilidad está transformando la manera de hacer negocios en distintas áreas. Y si nosotros volteáramos a ver, por ejemplo, el sector financiero, el día de hoy podríamos decir que no es particularmente un sector ágil. Y sin embargo, llegan las fintech y las fintech están generando nuevos modelos, de hecho, incluso los llaman modelos novedosos bajo la ley. Y la idea de estas fintech es que bajo estos modelos novedosos ellos puedan llegar a inventar maneras distintas de ofrecer exactamente los mismos servicios y hacerlo de una forma mucho más eficiente que los bancos. Entonces pareciera ser que estamos planteando un ejercicio de competencia en donde nuevos jugadores ágiles quieren ir atrás de ese mercado. Y también hemos escuchado recientemente hablar acerca del sistema financiero abierto. ¿Y qué es esto? Que en el caso particular de México, la ley para regular instituciones de tecnología financiera no nada más reguló a las instituciones de tecnología financiera, sino que reguló a todo el sector financiero. Y donde otros países hablan acerca de open banking, esto es, que los bancos tengan que publicar APIs mediante los cuales se puedan conectar las fintech para efectos de hacer productos y servicios, en México lo que se determinó es que todos y cada uno de los actores del ecosistema financiero mexicano va a tener que llegar y abrir APIs. Y estos APIs no es otra cosa más que enchufes estandarizados de cómo poder interconectar mis sistemas en contra de los sistemas de alguien más. Y el día de hoy ya estamos hablando, por lo menos en banca, de 3 tipos de APIs. Estamos hablando de información de datos abiertos, que esto es primordialmente información que publica el banco, pero que no necesariamente está vinculado a la propia operación bancaria a nivel de sus números. Entonces, por ejemplo, cosas como, oye, ¿en dónde se encuentran tus sucursales? ¿En dónde se encuentran tus cajeros? ¿Qué características tienen estos? Estos son los que van a entrar poco a poco adentro de los estándares de datos abiertos. Después tenemos información estadística, que estos son datos sí económicos del banco, pero que se repartan de manera acumulada. No tienen que ver directamente con cada uno de los clientes en individual. Y entonces se parece mucho a la información que el día de hoy los bancos como regulados tienen que presentar, por ejemplo, ante la Comisión Nacional Bancaria. Pero aquí el tema es que esta información va a estar publicada para que cualquiera pueda llegar y consumirla. Entonces, si yo quisiera saber cuánto tienes de cartera vencida, si yo quiero saber cuántos créditos has emitido, si yo quiero saber cuántos clientes tienes, esta información va a ser información que va a entrar adentro de estos APIs estandarizados. Y finalmente vamos a llegar a lo que a mi juicio es el verdadero oro dentro de esta mina, que es la información transaccional. Y la idea de la información transaccional es que, por ejemplo, un banco esté obligado a poder compartir la información de sus propios clientes. Entonces, por ejemplo, si para un producto o un servicio alguien necesitara saber, por ejemplo, cuánto dinero tengo yo en el banco, entonces el banco se encontraría obligado a exponer esa información a través de un API. Y entonces, a través de este API, yo podría ver cuál es el saldo de la cuenta de Balta, cuáles transacciones ha ejecutado Balta, a quién le ha pagado Balta. Y dirían ustedes, bueno, ¿y por qué Cuernos Balta está contento de llegar y hacer esto? Bueno, la idea es que yo expondría esa información a un tercero si obtengo un beneficio de ese tercero. Vamos a pensar, por ejemplo, que trabajo con una fintech que me da asesoría financiera para administrar mi riqueza. Y a lo mejor para administrar mi riqueza, parte de lo que tiene que hacer esta fintech es entender cuánto dinero tengo yo y en dónde lo estoy gastando. Entonces, lo que va a suceder es que esta fintech se va a voltear conmigo para pedir mi autorización. Y en el momento en el que yo doy mi autorización expresa para poder utilizarlo, en ese momento mi banco va a validar esa autorización y le va a tener que otorgar acceso a mis cuentas, a mis datos directamente a esa fintech, a ese tercero, para efectos de empezar a llegar y operar. Y en ese momento esto me empieza a dar la posibilidad de que alguien se monte por encima de esos servicios bancarios y pueda empezar a generar nuevos productos y servicios. Y véanlo, el día de hoy ya de por sí, por ejemplo, los bancos están empezando a trabajar en un mecanismo de API arquitectónicamente para efectos de ser muchísimo más flexibles. Pero aquí la idea es que estos APIs ya no se convierten nada más en APIs privados, sino se convierten en APIs públicos y que van a trabajar de acuerdo a estándares. Y esos estándares empiezan a hacer que de repente estos productos y servicios se empiezan a convertir en genéricos. El otro tema que también dice esta ley de sistema financiero abierto es que de repente todos los actores van a tener que soportar operaciones con firmas electrónicas avanzadas. Digo, en particular las fintech, los bancos todavía tienen que llegar y solicitar una autorización,
Pero de repente esto implica que de la misma manera en la que se transformó el sector público, que se ha transformado el sector comercial, por ejemplo, con cosas como la factura electrónica, lo vamos a poder hacer en donde vamos a tener operaciones 100% digitales en el sector financiero sin la necesidad de utilizar papel, sin la necesidad de utilizar firmas autógrafas, y esto obviamente se va a traducir en una aceleración de la cantidad de ofertas que tenemos allá afuera. Y sin embargo, si estás en banca, a lo mejor tú estás escuchando todo esto y empieza a sonar como a tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque vean en dónde estamos el día de hoy en este ejercicio de cuarentena después de la pandemia de COVID. Ok, sí, nos tuvimos que mover a un terreno digital, esa es la obvia, pero lo que estamos empezando a ver en México y en distintas partes del mundo es empezamos a ver de parte de los reguladores una presión para empezar a bajar las tasas de interés. Y cuando empiezan a bajar las tasas de interés, esto de entrada lo que implica es que nos están reduciendo el margen. Ok, ahí tenemos un problema. Por el otro lado, estamos en un país en donde hay muy baja bancarización, pero esto pareciera no haberle importado mucho a los bancos porque de entrada muchos de los bancos más rentables en el planeta están en México. Pero es que mucha de esa rentabilidad venía, por ejemplo, de cobrar comisiones. Y el día de hoy, si hemos visto las noticias desde hace un par de años para acá, lo que vemos es que hay una cantidad de iniciativas importantes de parte de los reguladores y de parte de los legisladores para intentar atacar esas comisiones y reducirlas. Entonces, por un lado te quieren reducir los ingresos por comisiones y por el otro lado se te está reduciendo el margen operativo porque hay una reducción de las tasas de interés. Y dicho sea de paso, estamos entrando en una crisis económica que lo que está haciendo es impulsar a que se vaya a ver un incremento adentro de los non-performing loans y veamos cada vez más créditos cayendo en default. Entonces, esto empieza a decir, ¿sabes qué? La situación económica para la banca no pinta bonito. Y por el otro lado, están abriendo la posibilidad de nuevos competidores. Ahí vienen las fintech. Y estas fintech están intentando llegar y atacar exactamente este mismo mercado. Ahora, e incluso, peor aún, si de repente los servicios bancarios que estamos ofreciendo los tenemos que ofrecer a través de un API, entonces esto implica que de repente yo empiezo a tener una pérdida de contacto con el cliente. El cliente ya no está utilizando mi portal bancario. El cliente ya no está utilizando en este momento, por ejemplo, mi aplicativo móvil. A lo mejor está utilizando el aplicativo de alguien más. Y entonces esto quiere decir que yo me empiezo a desdibujar como banco y empiezo a moverme hacia la parte de atrás. Y peor aún, cuando empezamos a hablar de estandarización, la estandarización, y créanme, si en algún lugar lo sabemos es en el terreno tecnológico, en el momento en el que tienes estándares, los estándares lo que te acaban generando es la idea de que tu producto ya no es un producto especial, sino se empieza a convertir en un commodity. Y como commodity eres un genérico intercambiable. Y entonces aquí creo que parte de lo que tenemos que empezar a hacer desde el sector financiero, indistintamente si tú eres un banco, una financiera o incluso una fintech, parte de lo que tienes que hacer es empezar a cuestionar cuál es tu lugar dentro de la industria y empezar a decidir de manera ágil, como nos invitaban hoy en la mañana, hacer un planteamiento de hacia dónde llevar este futuro. Andy Grove, uno de los fundadores de Intel, es famoso por haber dicho esta frase de que solamente los paranoides pueden sobrevivir. Y es que es un hecho. En el momento en el que somos muy exitosos en algo, generalmente acabamos siendo complacientes. Y esa complacencia nos hace seguir haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo en el pasado. Pero esto se convierte en un riesgo, se convierte en un pasivo en el momento en el que las reglas empiezan a cambiar. Y parte de lo que estamos viendo ahorita es que tanto por situación económica, situación tecnológica e incluso el día de hoy por condiciones sanitarias, las reglas están cambiando. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es un cuestionamiento si deberíamos de seguir haciendo exactamente lo que veníamos haciendo antes. Porque si se dan cuenta, en el negocio de los libros hubo mucha gente que decidió seguir haciendo lo que hacían antes hasta que se empezaron a vender los libros en línea. En el negocio de transporte, seguir haciendo exactamente lo mismo en el momento en el que aparecen las plataformas. Entonces, parte de lo que estamos empezando a ver es un impulso muy fuerte en otras industrias para que exista esta disrupción. Y la pregunta es si esta disrupción no es tanto si va a haber o no disrupción adentro del sistema financiero. Yo me atrevo a decir, es un hecho. Y más bien la pregunta es, ¿cuándo va a ser esto? Y me atrevo a decir, pareciera ser que de momento pinta para ser muchísimo más cercana en el tiempo. Ahora, ¿qué hacer si de repente nos empezamos a convertir como banco en esta idea de genérico intercambiable? ¿Y por qué digo genérico intercambiable? Digo, si estás en un banco, seguramente tu banco tiene una chequera. Pero un buen plan, una chequera es una chequera. Y no importa si esta chequera viene de banco A, de banco B o de banco C. Lo mismo con un crédito, lo mismo con una inversión. Entonces, si todos estos productos acaban siendo genéricos e intercambiables, ¿dónde están las diferencias que hacen que un usuario se quiera decantar por nosotros?
Y aquí parte de lo que tenemos que empezar a ver es que a lo mejor el valor no está en el producto, el valor está en la manera en la que un usuario, un cliente, decide por usar un producto u otro y tiene que ver más que nada con la manera en la que ese producto encaja con su propia experiencia y con sus propios deseos, con sus propias aspiraciones o con sus propios miedos. Y esto es también relevante porque el día de hoy lo que estamos viendo va a ser una repetición de algo que nos tocó ver antes. O sea, vean cómo, por ejemplo, en esta gráfica teníamos un promedio, en este estudio que hizo McKinsey en un momento dado, en donde teníamos un promedio en donde la utilidad de los bancos a nivel mundial tenían un margen del 15 al 17%. Y de repente viene la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, se vienen las tasas para abajo, varios bancos empiezan a quebrar, todo el mundo empieza a correr como loco para intentar recuperar alguna forma del margen, y la manera de recuperar ese margen es vamos a digitalizar para con esto poder reducir costos. Y ok, muchos de ellos sobrevivieron haciendo exactamente esto. Y sin embargo, después de que salimos de la crisis y vimos una recuperación de los márgenes, pero no sé si se dan cuenta que de todas maneras esa recuperación de los márgenes no volvió a estar en ese 15-17% que veíamos antes. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el momento en el que todos salimos como sector a correr a digitalizar para reducir con esto los costos, nos enfrentamos con un problema, que tú lo hiciste, pero también lo hicieron tus competidores. Y entonces esa digitalización extrema se convirtió en eficiencia extrema, pero si todos hacen el mismo ejercicio de eficiencia extrema, lo único que hicimos fue echarle más combustible al fuego de la lucha en contra de la reducción de estos precios. Y estamos generando una mayor lucha de precios. Y lo que estamos viendo ahorita es que uno ya de por sí pintaba que esto no iba a mejorar porque la digitalización extrema era un hecho, y ahorita estamos entrando en un nuevo fenómeno de crisis. Y curiosamente, todos los bancos con los que he platicado, y créanme, trabajo y platico con muchos bancos, todos están tomando exactamente la misma ruta. Es vamos a seguir digitalizando para seguir reduciendo los costos. Y nuevamente suena a que estamos haciendo exactamente lo mismo. Y en esta idea de comoditización de los productos financieros, yo creo que parte de lo que deberíamos de preguntar es si en el momento en el que te conviertes en un commodity y se trata de una guerra de precios, entonces quiere decir que el mercado se va a convertir en un mercado de alto volumen bajo margen. Y la primera pregunta que te deberías hacer como banco es si estás en condiciones, o como financiera, si estás en condiciones para soportar el hecho de ser un jugador en un mercado de alto volumen y de bajo margen. Hay realmente muy pocos jugadores allá afuera que tienen esas capacidades. E incluso aquellos que tienen esas capacidades factiblemente deberían de estar cuestionando si lo quieren hacer o no. Entonces, esto, por así decirlo, no pinta particularmente bien. Y sin embargo, hay una serie de rutas para intentar salir de aquí. La primera es cambiar filosóficamente en dónde está nuestro planteamiento de valor. Tú puedes llegar y tomar una decisión de dónde vienen tus ingresos. Entonces, tu modelo puede tener un modelo en donde tus ingresos son transaccionales o un modelo en donde tus ingresos son una renta por servicio. Si se dan cuenta, el día de hoy primordialmente el modelo bancario es uno de recibir tus ingresos de un modo transaccional. Cobras manejo de cuenta, cheque devuelto, retiro en cajero, comisiones por apertura de crédito, comisiones por cancelación de crédito. Para efecto práctico, tú lo que estás haciendo es tener un punto de vista enteramente transaccional. Y por el otro lado, puedes tener un foco en tu cliente o un foco en tu producto. El día de hoy los bancos hacen un foco en el producto. De hecho, me atrevo a decir no foco, es un foco extremo, es un super close-up al producto. De hecho, es tan foco en el producto que de repente si tienes una tarjeta de un banco, y vamos a decir que tienes la tarjeta de crédito platino, de todas maneras te siguen hablando semana con semana para intentarte ofrecer una tarjeta de abajo. Y eso te hace darte cuenta que de una manera u otra para ese banco tú no eres un cliente. Y que hay un fenómeno de competencia entre esa tarjeta de crédito, no nada más con las tarjetas de crédito de otros bancos. Hay una competencia entre esa tarjeta de crédito en ese banco contra las demás tarjetas de crédito adentro de ese mismo banco. Entonces es un foco enteramente en ese producto. Y si hiciéramos una analogía con otra industria, vamos a pensar, por ejemplo, en la industria de entretenimiento. La industria de entretenimiento era esto, era ingreso transaccional enfocado en producto. Antes tú querías ver una película, ibas a un Blockbuster, ibas a cualquier videoclub. ¿Y por qué digo que era transaccional? Porque te cobraban por película que te llevabas o película de vuelta tarde. Y adicionalmente estaba enfocado en producto. ¿Por qué? Porque ante un anaquel muy limitado, lo que tenía que hacer el dueño de esa tienda era fijarse muy bien en qué mezclas de productos poner para efectos de que tuviera suficiente rotación para hacerlo rentable. Y si vemos del otro lado, alguien que tiene una posición enteramente distinta, puedes tener a alguien como Netflix,
Y Netflix, uno, su modelo no es transaccional, es de servicio, ellos te cobran una renta indistintamente si ves una, 100 o ninguna película. Y por el otro lado, su foco no está en el producto. ¿Por qué? Porque no están preocupados de cuántas películas tienen, es más, entre más mejor. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, tu Netflix es distinto de mi Netflix, porque basado en nuestra propia experiencia, en nuestra propia forma de ver qué películas ves, qué películas no te llaman la atención, cuáles abandonaste a la mitad, cuáles has vuelto a ver incluso, esa información empieza a alimentar modelos que hacen que Netflix entienda quién eres tú como cliente. Y entonces se empiezan a centrar en generar una oferta totalmente enfocada en ti. Y entonces esto nos empieza a llevar al cuadrante de arriba a la derecha. Un mercado que, si lo pensáramos, por ejemplo, en un ejercicio financiero, se asemejaría a lo mejor un poquito más a la idea de wealth management. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo llegar y cobrarte una renta por ofrecerte ese servicio de administración de tu riqueza, y para administrar bien tu riqueza tengo que conocerte, tengo que saber quién eres, dónde está tu apetito por el riesgo, tengo que saber realmente en dónde están tus miedos, y entonces empezar a ofrecerte un servicio hecho a la medida. El único dilema es que los servicios hechos a la medida cuestan un platal, y eso es la razón por la cual muy pocos bancos ofrecen wealth management, e incluso aquellos que lo hacen se lo ofrecen a menos del 0.01% de sus clientes. Sin embargo, el día de hoy la tecnología te permite poder llegar e intentar atacar exactamente esos mismos terrenos. Entonces, esto quiere decir que podríamos empezar a ofrecer este estilo de servicios a un costo más asequible, incluso no estar nada más limitado a las cosas que hacemos en los bancos, sino a través de la idea de un sistema financiero abierto, yo poder conjuntar aquellos productos en donde soy bueno con los productos de otros jugadores que se encuentran adentro del ecosistema para integrar valor. Y es que ahí parte de lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestro punto de vista a un modelo ecosistémico, un modelo en donde los distintos participantes puedan ganar y no se trate de un ejercicio de competencia uno contra otro. Si se dan cuenta, los negocios de plataforma, el día de hoy, por ejemplo, si ves Uber, no es que Uber sea el negocio. Uber es negocio para sí mismo, sí, pero también es negocio para los clientes de Uber, también es negocio para los choferes de Uber. Es un mecanismo de ecosistema en donde se empieza a formar un partnership de distribución y generación de valor entre los distintos participantes. Y ese es realmente el futuro económico al que nos estábamos empezando a enfrentar en una diversidad de industrias. Por el otro lado, tenemos que enfocar en ese producto, tenemos que alejarnos de la visión de producto para enfocarnos en el usuario y sobre todo entender el cómo podemos hacer una oferta que le sea útil al usuario. Porque si podemos generar esto, entonces vamos a tener esa verdadera mentalidad de servicio que nos va a permitir avanzar hacia adelante con nuevas ofertas relevantes. Y también vamos a tener que redefinir la manera en la que hacemos negocio adentro de este sector. Normalmente antes nada más hablábamos de, por ejemplo, tener asimetrías de información, porque la asimetría de información en el negocio financiero se traducía a ganancia. O sea, si yo sé algo que tú no sabes, yo le puedo sacar provecho. Y en una idea de ecosistema, esas asimetrías de información se convierten en los enemigos. Y entonces, como dice mi amigo Paolo Cironi, parte de lo que tenemos que hacer es empezar a generar nuevas relaciones de valor en donde exista más transparencia entre los distintos participantes para efectos de que podamos llegar y evitar las crisis del pasado y generar nuevas formas de crecimiento. De hecho, curiosamente, esta foto de Paolo se la tomé yo aquí en México una de las últimas veces que vino a platicar, y fuimos a platicar este banco que está ahí en la parte de atrás. Curiosamente, a inicios de esta semana, este banco empezó a anunciar que ya empezaba a ver la necesidad de empezar a migrar en algunos países su modelo a un modelo en donde tenga que empezar a cobrar servicio, porque los márgenes de operación no están permitiendo el hecho de poder hacerlo. Entonces, aquí el mensaje para ustedes, ya para ir cerrando esto y poder entrar hacia preguntas, lo que les quiero decir es, no teman la competencia de las fintech. Más bien vean cómo pueden ofrecer mejores servicios, apalancar mejor sus propias capacidades para efectos de salir allá afuera y vender en esas fintech no a competidores, ver nuevos canales, nuevos clientes con los que puedes trabajar, ver esas capacidades que tienen las fintech para efectos de integrarla. Y dentro de un modelo que es más centrado en cooperación que en competencia, puede llegar y generar muchísimo valor para esos clientes en donde me quiero enfocar para efectos de generar esta idea de servicio. Y sobre todo, si a lo mejor todavía piensas que no es la hora de llegar y generar esta disrupción, que te des cuenta que, como decía John F. Kennedy, el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Entonces, la única manera de poder llegar y crecer, y más sobre todo enfrentar una competencia cada vez más ágil y más veloz y una condición cambiante del mundo, lo que vamos a tener que hacer es cuestionar nuestras propias preconcepciones y trabajar de manera distinta. Bueno, con esto me despido para poder entrar a la sección de preguntas, y en caso de que no nos llegara a dar tiempo, porque sé que nos colgamos un poquito,
Por cualquier cosa me pueden encontrar en redes sociales. En Twitter soy Cloud Balta, o si no, Baltasar Rodríguez de IBM en LinkedIn, y feliz de la vida para poder estar en contacto con ustedes. Entonces, pasamos a preguntas. Ok, vamos a ver. Primera pregunta. Preguntan aquí que... a ver... Ok, se pregunta aquí sobre todo el tema de seguridad. El tema de seguridad definitivamente es uno de esos problemas, sobre todo cuando estamos hablando de empezar a manejar la información de manera sumamente flexible y empezar a compartir esta información con terceros. Hay estándares el día de hoy de seguridad que nos permiten, para efecto práctico, llegar y manejar esta seguridad. Entonces, no es que abiertamente vayamos a estar compartiendo la información de forma directa. Parte de lo que vamos a tener que hacer es llevar un control muy claro de a quién le compartimos qué dato. Entonces, esto implica data governance de nuestro lado, es un tema más administrativo. Y a nivel de los temas de seguridad informática, parte de lo que vamos a tener que empezar a ver son temas como Open Authentication y Open ID, que nos van a permitir, por un lado, llegar a tener la posibilidad de recibir esas expresiones de voluntad de parte de nuestros usuarios de que quieren compartir información, y por el otro lado, compartir datos de identidad de estas personas de manera segura. Ahora, todos estos permisos van a tener que aplicar también mediante a reglas. Entonces, estas reglas pueden ser permisos perennes, o sea, yo te doy chance de entrar en mi información sí o sí, pueden ser limitadas a un número dado de usos, pueden estar limitadas a un tipo particular de información, o pueden estar limitadas a una cantidad específica de tiempo o de número de usos. Todos estos son cosas que están contempladas el día de hoy dentro de los estándares de Open Authentication y forman parte de los estándares que está empezando a emitir el día de hoy el regulador. Creo que no tenemos más preguntas. No, fíjense. O quedó muy claro o los dormí muy rápido. Pero bueno, si no, de todas maneras, aquí la invitación para ustedes es, si forman parte del sector financiero establecido el día de hoy, entonces adelante a cuestionar. Y si no forman parte y están interesados en entrar, perfecto, lean la ley FinTech y vean de qué manera pueden llegar a entrar. Entonces, por su atención, muchísimas gracias, y cualquier cosa estoy a su entera disposición adentro de redes sociales. Que sigan disfrutando del evento.